Estaba tarde para el trabajo, pero no podía ignorar a un desconocido en peligro. Su acto de compasión le costó su empleo, pero cambió su vida para siempre. Lo que parecía un error irreversible se convirtió en una oportunidad inesperada, y en medio del caos encontró algo que jamás esperaba: un nuevo comienzo. Antes de conocer esta historia inspiradora, no olvides suscribirte al canal para más relatos sorprendentes. Lucía corría apresurada por las calles del centro de Ciudad de México, consultando nerviosamente el reloj mientras esquivaba a las personas en la acera concurrida. Sus tacones resonaban en el concreto mientras ella intentaba mantener el equilibrio, sosteniendo la carpeta de documentos y su bolsa. Eran las 8:45 de la mañana y tenía exactamente 15 minutos para llegar a la oficina antes de la importante reunión con los inversionistas japoneses. Por favor, que logre llegar a tiempo, murmuraba para sí misma, sabiendo que su jefe, Eduardo Mendoza, no toleraría un retraso más. La semana anterior, él ya se había encargado de humillarla frente a todo el equipo por haber llegado 5 minutos tarde. Un desliz más, señorita Sánchez, y tendremos una conversación seria, fueron sus palabras exactas. El metro se había retrasado aquella mañana, como si el universo conspirara contra ella. Lucía incluso consideró tomar un taxi, pero el tráfico caótico de la capital mexicana seguramente la retrasaría aún más. Ahora, corriendo por el paseo de la Reforma, solo podía esperar que sus piernas la llevaran a tiempo al edificio espejado donde trabajaba desde hacía 4 años como analista financiera. Fue cuando algo llamó su atención. Un hombre elegantemente vestido con un traje italiano azul marino se tambaleaba en la acera, apoyándose en una columna. Su rostro estaba pálido y sus manos apretaban su pecho con fuerza. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible. Algunos incluso lo esquivaban irritados como si fuera un inconveniente en sus atareadas mañanas. Lucía se detuvo. El tiempo pareció congelarse mientras observaba al hombre claramente en apuros. Su instinto le gritaba que lo ayudara, pero su mente racional le recordaba la reunión, el empleo en riesgo, todo lo que había conseguido con tanto esfuerzo. Por un breve momento, consideró seguir su camino como todos los demás. Pero no pudo. Algo en la mirada asustada de aquel hombre la hizo volver. En pocos pasos, estaba a su lado. «Señor, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» El hombre, que aparentaba tener cerca de 50 años, intentó responder, pero sus palabras salieron entrecortadas. Lucía lo ayudó a sentarse en una banca cercana, notando cómo sus manos temblaban y el sudor frío que escurría por su frente. Sin dudar, tomó su celular y llamó a emergencias. Mientras esperaban la ambulancia, sostuvo firmemente la mano del desconocido, intentando transmitirle algo de confort. «Va a estar bien. La ayuda ya viene en camino», repetía, más para sí misma que para él. Los minutos parecieron horas hasta que llegó el auxilio. Lucía observó cuando los paramédicos lo subieron a la ambulancia, sintiendo una opresión en el pecho al ver al hombre ser llevado. Algo en él le parecía familiar, aunque estaba segura de nunca haberlo visto antes. Cuando finalmente miró el reloj, su corazón se aceleró. 9:30. La reunión había comenzado hace media hora. Corriendo como nunca antes había corrido, Lucía llegó a la oficina a las 9:45. El silencio sepulcral en el piso y las miradas de lástima de sus colegas ya indicaban lo que estaba por venir. Carmen, su única amiga en el trabajo, se acercó con expresión preocupada. «Lucía, ¿dónde estabas? Eduardo está furioso. Los japoneses cancelaron el contrato». La voz atronadora de Eduardo Mendoza completó la frase. Estaba parado, en la puerta de su oficina, el rostro rojo de ira. «A mi oficina, ahora». Toda la oficina se detuvo para observar mientras Lucía caminaba hacia lo que sabía sería su ejecución profesional. Dentro de la oficina, Eduardo ni siquiera esperó a que ella se sentara. 4 años, Lucía. 4 años de inversión en esta empresa, capacitaciones, oportunidades. ¿Y cómo lo retribuyes? Faltando a la reunión más importante del año.
Señor Mendoza, puedo explicarlo. Había un hombre que se sentía mal en la calle, necesitaba ayuda. Ahórrame tus excusas fantasiosas, la interrumpió, arrojando una carpeta sobre el escritorio. ¿Sabes cuánto perdimos hoy? Millones. Los japoneses no solo cancelaron el contrato, sino que se aseguraron de dejar claro que nunca más harán negocios con nosotros. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Todo su trabajo, sus noches en vela preparando informes, los fines de semana sacrificados, todo parecía desmoronarse ante sus ojos. «Estás despedida», declaró Eduardo fríamente. «Recoge tus cosas y sal antes del final del día. Tu acceso al sistema será cortado en 1 hora». Ella podría haber suplicado, podría haber intentado argumentar, pero algo dentro de ella estaba diferente. La imagen del hombre en la banca, vulnerable y solo, hizo que se mantuviera firme. Se levantó, miró a los ojos a su ahora ex jefe y dijo con una calma que no sabía que poseía: «Usted tiene razón. Le fallé a la empresa hoy, pero no me arrepiento de haber ayudado a alguien que lo necesitaba». Salió de la oficina con la cabeza en alto, ignorando los susurros y miradas curiosas. En su escritorio, comenzó a recoger sus pertenencias, las fotos de familia, la pequeña planta que mantenía viva desde hacía 3 años, los bolígrafos de colores que usaba para organizar sus informes. Carmen se acercó, ofreciendo ayuda y palabras de consuelo, pero Lucía apenas escuchaba. Su mente estaba en el hospital, preocupada por el desconocido que había ayudado. ¿Estaría bien? ¿Tendría familia? ¿Por qué nadie más se había detenido para ayudarlo? Mientras guardaba sus cosas en una caja de cartón, Lucía no imaginaba que aquella mañana no marcaría solo el fin de su carrera en la empresa, sino el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. El hombre al que había ayudado guardaba secretos que transformarían completamente su destino, y aquel encuentro casual en la acera del Paseo de la Reforma era apenas el primer capítulo de una historia mucho mayor. Después de dejar la oficina, Lucía se encontró parada en la acera del Paseo de la Reforma, con una caja de cartón en los brazos y ninguna dirección a seguir. El sol de la tarde castigaba su piel, pero apenas sentía el calor. Su mente estaba dividida entre la preocupación por las cuentas que tendría que pagar y la curiosidad sobre el estado de salud del hombre que había ayudado por la mañana. Sin pensarlo mucho, tomó un taxi hasta el Hospital Ángeles. En la recepción, una empleada de expresión seria la atendió con eficiencia mecánica. «Lo siento, pero sin ser familiar, no puedo proporcionarle información sobre el paciente», explicó la recepcionista, ajustándose los anteojos de armazón pesado. «Por favor», insistió Lucía, «solo quiero saber si está bien. Fui yo quien llamó a la ambulancia esta mañana en Paseo de la Reforma». La empleada dudó por un momento, sus dedos tamborileando sobre el teclado. «Lo máximo que puedo decir es que está estable, pero aún inconsciente. Está en la UCI». Lucía agradeció y se sentó en el área de espera, todavía sosteniendo su caja de pertenencias, porque no podía simplemente irse. Algo la retenía allí, una sensación inexplicable de que necesitaba quedarse. Las horas pasaron mientras observaba el ir y venir de médicos y enfermeras, cada uno cargando sus propias historias y preocupaciones. Monalan, final de la tarde, cuando el sol ya se ponía a través de las ventanas del hospital, una mujer elegante entró apresuradamente a la recepción. Sus tacones caros resonaban en el piso de mármol, mientras gesticulaba nerviosamente. «Vengo a ver a mi padre, Alberto Jiménez. Me informaron que tuvo un ataque cardíaco esta mañana». El nombre llamó la atención de Lucía. La mujer tenía rasgos familiares, recordaba vagamente al hombre que había ayudado. Se levantó vacilante y se acercó. «Disculpe», dijo Lucía suavemente. «Yo estaba allí cuando su padre se sintió mal. Fui yo quien llamó a la ambulancia». La mujer se volvió, bruscamente, sus ojos verdes estudiando a Lucía con intensidad. «¿Te quedaste con él?» «Sí, sostuve su mano hasta que llegó la ambulancia». Para su sorpresa,
La mujer la abrazó fuertemente. «Gracias», susurró. «Gracias por no haber seguido adelante como todos los demás». Lucía descubrió que la mujer se llamaba Mariana Jiménez. Era abogada e hija única de Alberto. Mientras conversaban en la cafetería del hospital, Mariana reveló que su padre era uno de los mayores empresarios del ramo de tecnología del país, dueño de Jiménez Tech, empresa que había revolucionado el mercado de software financiero en América Latina. Siempre fue workaholic, explicó Mariana, removiendo distraídamente su café. Después de que mamá nos dejó hace 5 años, se sumergió aún más en el trabajo. Los médicos ya le habían advertido sobre el estrés, pero ya conoces a estos hombres de negocios. Lucía escuchaba atentamente, comenzando a entender por qué había sentido aquella conexión inexplicable con Alberto. Su propio padre había sido así, dedicado al trabajo hasta el último momento. «¿Sabes?», continuó Mariana, «es irónico. Hoy tenía una reunión importante con inversionistas japoneses. Estaba nervioso desde hace semanas por esto». El corazón de Lucía se detuvo por un instante. ¿Inversionistas japoneses? ¿Por casualidad sería con la Takamoto Corporation? Mariana abrió mucho los ojos. «Exactamente. ¿Cómo lo sabes?». Lucía sintió que el mundo giraba. La reunión que le había costado su empleo, el contrato millonario perdido, todo se conectaba con el hombre que había ayudado. En los días que siguieron, Lucía continuó visitando el hospital. A veces encontraba a Mariana, otras veces se quedaba sola, conversando con Alberto aun cuando él estaba inconsciente. Le contaba sobre su búsqueda de empleo, sobre las entrevistas fracasadas y sobre cómo, a pesar de todo, no se arrepentía de haberse detenido para ayudarlo. Una semana se convirtió en 2, y Lucía estableció una rutina. Por la mañana buscaba trabajo. Por la tarde visitaba a Alberto. En una de esas tardes, mientras organizaba las flores en la habitación de él, notó un pequeño movimiento en sus dedos. «Señor Jiménez», llamó suavemente acercándose a la cama. Los ojos de él temblaron y lentamente se abrieron. Su mirada estaba confusa, desorientada, pero cuando se posó en Lucía, algo cambió. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «¿Tú?». Su voz salió ronca. «Tú eres la voz que he estado escuchando todos estos días». Lucía se quedó helada. «¿Usted podía escucharme?». «Cada palabra», respondió él con una pequeña sonrisa. «Sobre tu empleo, tus preocupaciones, tu vida, me mantuviste conectado al mundo cuando todo era oscuridad». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Lucía sin que pudiera contenerlas. Alberto extendió su mano temblorosa y sostuvo la de ella, de la misma forma que ella lo había hecho aquella mañana en la acera. «Ahora», dijo él con una fuerza sorprendente en su voz, «cuéntame sobre esa reunión con los japoneses que perdiste por mi culpa». El corazón de Lucía se aceleró. ¿Cómo explicar que el hombre que había salvado era el mismo que, indirectamente, había causado su despido? ¿Cómo contarle que el contrato perdido, que tanto perjuicio había causado a la empresa donde trabajaba, era con la propia empresa de él? Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. Mariana entró, dejando caer su bolso al ver a su padre despierto. El momento de revelación tendría que esperar, pero Lucía sabía que su historia con Alberto Jiménez estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. En los días que siguieron al despertar de Alberto, Lucía se mantuvo alejada del hospital. Por más que quisiera visitarlo, se sentía confundida sobre cómo explicar toda la situación. Las coincidencias eran demasiado irreales. Había perdido su empleo por causa de una reunión con la empresa de él, pero al mismo tiempo había salvado su vida. En su pequeño departamento en la colonia Condesa, Lucía pasaba las mañanas enviando currículums y las tardes intentando no pensar en Alberto Jiménez. Sus ahorros se estaban acabando y la renta vencería en 2 semanas. La realidad comenzaba a pesar sobre sus hombros. Fue en un miércoles lluvioso que sonó su timbre. Al abrir la puerta, se encontró con Mariana, elegante como siempre, sosteniendo un paraguas goteante. «¿Puedo entrar?».
Preguntó con una sonrisa gentil. Papá quiere hablar contigo. Lucía sintió que su estómago daba un vuelco. ¿Él sabe sobre la reunión? Sabe todo, respondió Mariana, sentándose en el pequeño sofá de la sala. De hecho, lo descubrió en cuanto despertó. La Takamoto Corporation es nuestra principal socia comercial en Asia. No fue difícil conectar los puntos cuando mencionaste haber perdido el empleo por faltar a una reunión con inversionistas japoneses. El silencio pesó entre ellas por algunos instantes, interrumpido solo por el ruido de la lluvia en la ventana. Lucía, continuó Mariana, papá no está enojado. De hecho, está fascinado por la ironía del destino y quiere hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Eso quiere discutirlo personalmente. Te está esperando en su oficina en Jiménez Tech esta tarde. Lucía pasó las siguientes horas en un estado de nerviosismo creciente. Eligió cuidadosamente su ropa más profesional, un traje sastre negro que solía usar en las reuniones importantes, y tomó un taxi hasta el imponente edificio de Jiménez Tech, en el corazón del distrito financiero. La recepcionista ya estaba, avisada de su llegada, y la condujo directamente al último piso. Las puertas del elevador se abrieron hacia una vista deslumbrante de la ciudad a través de las ventanas del piso al techo. Alberto estaba de pie, mirando hacia Ciudad de México, cuando ella entró en su oficina. Lucía, se volvió con una sonrisa cálida. Finalmente, puedo agradecer adecuadamente a la mujer que salvó mi vida. Ella notó que él todavía estaba un poco pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad sorprendente. Hizo un gesto para que ella se sentara en uno de los sillones de cuero. Señor Jiménez, yo... Alberto, por favor, la interrumpió gentilmente. Después de pasar 2 semanas escuchando tus historias mientras estaba inconsciente, creo que podemos dejar las formalidades. Lucía se sonrojó levemente. Alberto, sobre la reunión... Ah, sí. La famosa reunión con Takamoto, rió suavemente. ¿Sabes? Es gracioso cómo trabaja el universo. Estaba a punto de cometer un error terrible aquella mañana. ¿Cómo así? El contrato que íbamos a firmar, había una cláusula que comprometería el futuro de la empresa. Estaba tan obsesionado con cerrar el negocio que no percibí las trampas en el contrato. Mi incidente acabó siendo una bendición disfrazada. Conseguimos renegociar los términos en condiciones mucho más favorables. Lucía parpadeó confundida. Entonces, ¿el contrato no se perdió? No solo no se perdió, sino que se mejoró, sonrió. Y es por eso que quiero hacerte una propuesta. Alberto se levantó, caminando, hasta su escritorio y tomando una carpeta. En los últimos días investigué sobre ti, Lucía Sánchez, graduada en Administración por la UNAM, con posgrado en Finanzas, 4 años de experiencia en análisis financiero. Impresionante. Pero ¿sabes qué me impresionó más? Tu integridad. Abrió la carpeta revelando un contrato. Quiero que trabajes para mí, no por gratitud, sino porque necesito personas como tú en mi equipo, personas que se detienen para ayudar a un extraño, incluso cuando eso puede costar su empleo. Personas que tienen el valor de hacer lo correcto. Lucía tomó el contrato con manos temblorosas. El salario ofrecido era 3 veces mayor que su antiguo sueldo. Pero, ¿por qué? Porque durante esas 2 semanas en que visitabas a un completo, extraño en el hospital, conversando conmigo sin saber si podía escucharte, aprendí más sobre tu carácter de lo que cualquier entrevista podría revelar. Hizo una pausa. Y también porque necesito a alguien con tu experiencia para liderar nuestra nueva división de análisis financiero. Lucía miró el contrato, a Alberto, y de vuelta al contrato. Era una oportunidad increíble, pero algo la incomodaba. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si... Lucía? Alberto la interrumpió. Ya probaste tu valor en el momento en que elegiste detenerte y ayudar a un extraño, aún sabiendo que podrías perjudicarte. El resto, podemos construirlo juntos. En ese momento, mirando por la ventana hacia la ciudad que tanto amaba,
Lucía se dio cuenta de que a veces los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. Tomó la pluma que Alberto le ofrecía y con una sonrisa firmó el contrato. Lo que ella no sabía era que aquella firma marcaría no solo el inicio de una nueva fase profesional, sino también el comienzo de una historia que cambiaría su vida de maneras que jamás podría imaginar. Alberto Jiménez guardaba más secretos de los que ella sospechaba, y el destino aún tenía muchas sorpresas reservadas para ambos. Las semanas que siguieron a la contratación de Lucía fueron un verdadero torbellino. Jiménez Tech era un mundo completamente diferente de la empresa donde había trabajado anteriormente. La oficina ocupaba 5 pisos de uno de los rascacielos más modernos de Ciudad de México, con espacios abiertos, salas de reunión de alta tecnología e incluso una cafetería gourmet en la terraza con vista panorámica de la ciudad. Lucía fue presentada como la nueva directora de análisis financiero, una posición que la hizo tragar saliva cuando vio su nombre en la puerta de Imunditocintos, una amplia oficina en el piso 48. La responsabilidad era inmensa, pero Alberto parecía tener una confianza inquebrantable en ella. «Recuerda», le dijo en su primer día, «estás aquí no solo por lo que sabes, sino por lo que eres. Confía en tus instintos». Los días se transformaron en semanas, y Lucía se sumergió de lleno en el trabajo. Sus noches las pasaba inclinada sobre informes, estudiando el mercado e intentando entender cada matiz del imperio que Alberto había construido. Jiménez Tech no era solo una empresa de software financiero. Tenía ramificaciones en inteligencia artificial, blockchain e incluso en proyectos de ciudades inteligentes. Fue durante una de esas noches de estudio que Lucía descubrió algo intrigante. Analizando los informes financieros de los últimos 5 años, notó una serie de transacciones para una empresa llamada Proyecto Amanecer. Los valores eran significativos, pero no había detalles sobre la naturaleza de esas transacciones. Intrigada, Lucía decidió investigar más a fondo. Sin embargo, cada intento de obtener información sobre el Proyecto Amanecer era frustrado. Nadie en la empresa parecía saber de qué se trataba, y los pocos que reconocían el nombre cambiaban de tema rápidamente. Un viernes por la noche, cuando casi todos ya se habían ido, Lucía decidió hablar con Alberto sobre sus descubrimientos. Al acercarse a su oficina, escuchó voces exaltadas. «No puedes continuar con esto, papá», era la voz de Mariana. «El Proyecto Amanecer es demasiado peligroso. Si descubren...» «Ya discutimos esto, Mariana», la voz de Alberto sonaba cansada. «Es más grande que nosotros. No podemos parar ahora». Lucía se quedó paralizada, su corazón acelerándose. ¿Qué podría ser tan importante y al mismo tiempo tan peligroso? Antes de que pudiera alejarse, la puerta se abrió abruptamente. Mariana salió casi chocando con Lucía. Sus ojos se encontraron por un momento, una mezcla de sorpresa y... ¿miedo? «¿Lucía?» La voz de Alberto vino desde dentro de la oficina. «Entra, por favor». Con el corazón en la garganta, ella entró. Alberto estaba de pie junto a la ventana, el rostro tenso iluminado por las luces de la ciudad. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó sin rodeos. «Yo escuché algo sobre un Proyecto Amanecer», respondió Lucía, decidiendo ser honesta. «En realidad, es sobre eso que quería hablar con usted. Encontré algunas transacciones en los informes». Alberto suspiró profundamente, pasando la mano por su cabello canoso. «Sabía que este día llegaría. Eres demasiado buena en lo que haces para no notarlo». Caminó hasta un panel en la pared y presionó algo. Para sorpresa de Lucía, una puerta secreta se abrió, revelando una sala oculta. «Lo que estás a punto de ver, Lucía, cambiará todo lo que crees saber sobre nuestra empresa y sobre mí», dijo Alberto, su voz cargada de seriedad. «Pero antes de entrar necesito que entiendas una cosa. Una vez que sepas la verdad, no hay vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre. ¿Estás preparada para eso?» Lucía dudó por un momento. Toda su vida había sido construida sobre bases sólidas de lógica y razón. Lo que fuera que estuviera más allá de esa puerta
parecía desafiar todo eso. Pero la curiosidad y un inexplicable sentido del destino la impulsaban hacia adelante. «Estoy lista», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. Alberto asintió gravemente e hizo un gesto para que lo siguiera. Al atravesar la puerta, secreta, Lucía sintió como si estuviera entrando en otro mundo. La sala era un laboratorio futurista, con pantallas holográficas, equipos que jamás había visto, y en el centro, algo que parecía una cápsula de vidrio brillante. «Bienvenida al corazón del proyecto Amanecer», anunció Alberto. «Lucía, lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu vida, sino que podría cambiar el curso de la historia humana». Mientras Alberto comenzaba a explicar, los ojos de Lucía se abrían cada vez más. El proyecto Amanecer era mucho más de lo que podría haber imaginado, y las implicaciones de lo que estaba viendo eran aterradoras y fascinantes al mismo tiempo. En ese momento, Lucía entendió que su decisión de ayudar a un extraño aquella mañana en el Paseo de la Reforma no solo había salvado una vida, la había colocado en el centro de algo mucho mayor, algo que podría transformar el futuro de la humanidad. Y así, en una noche de viernes, en el corazón de Ciudad de México, Lucía Sánchez dio el primer paso en un viaje que la llevaría a lugares que jamás imaginó posibles, desafiando los límites de la ciencia, la ética y su propia comprensión del mundo. Lucía quedó boquiabierta ante la revelación de Alberto. El proyecto Amanecer no era simplemente una iniciativa de investigación común. Era un intento audaz de desarrollar una tecnología de viaje en el tiempo. «¿Viaje en el tiempo?», susurró Lucía incrédula. «Pero eso es imposible». Alberto sonrió con un brillo en los ojos que mezclaba orgullo y preocupación. «Hace 5 años habría estado de acuerdo contigo, pero aquí estamos». La guió por la sala, explicando los sofisticados equipos. En el centro, la cápsula de vidrio que Lucía había notado antes era en realidad un prototipo de máquina del tiempo. «La llamamos Cápsula Amanecer», explicó Alberto. «Todavía no hemos logrado enviar a una persona, pero ya realizamos experimentos exitosos con objetos inanimados y pequeños organismos». Lucía trataba de asimilar todo, su mente científica luchando para conciliar lo que veía con todo lo que creía posible. «Pero, ¿por qué?», finalmente preguntó. «¿Por qué mantener esto en secreto? Esto cambiaría todo». El rostro de Alberto se ensombreció. «Y es exactamente por eso que debe permanecer en secreto, al menos por ahora. Imagina el caos si esto cayera, en las manos equivocadas. Gobiernos, corporaciones, terroristas, todos queriendo moldear el pasado a su favor». Lucía comenzó a entender la magnitud de lo que tenía ante ella. Las implicaciones éticas, filosóficas y prácticas eran asombrosas. «¿Y dónde entro yo en todo esto?», preguntó sintiendo que había más en la historia. Alberto suspiró profundamente. «Lucía, no solo tengo cáncer, tengo un tumor cerebral inoperable. Los médicos me dieron como máximo 1 año de vida». El impacto de la revelación golpeó a Lucía como un puñetazo. «Pero su recuperación en el hospital fue temporal», completó él. «El ataque cardíaco fue un efecto secundario del tratamiento experimental que estoy haciendo, pero es solo para ganar tiempo». Lucía sintió que se formaban lágrimas en sus ojos. En tan poco tiempo, Alberto se había convertido en más que un jefe. Era casi una figura paterna. «El proyecto Amanecer», continuó él, «no se trata solo de viaje en el tiempo. Se trata de intentar cambiar mi destino. Si podemos volver y prevenir el desarrollo del tumor». «¿Pero eso no causaría una paradoja?», interrumpió Lucía, su mente analítica tomando el control. «Si usted evita el tumor, nunca habría creado el proyecto Amanecer en primer lugar». Alberto sonrió. «Exactamente. Por eso te necesitamos. Tu mente aguda, tu integridad. Necesitamos a alguien que pueda navegar no solo los desafíos técnicos, sino también los dilemas éticos que enfrentaremos». Lucía permaneció en silencio por un momento, procesando todo.
Parte de ella quería huir, volver al mundo seguro y predecible que conocía. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía hasta ese momento, anhelaba el desafío. ¿Y Mariana? Preguntó recordando la acalorada discusión que había escuchado. Mi hija. Ella teme las consecuencias. Cree que estamos jugando a ser Dios, explicó Alberto con un tono de tristeza. No entiende que no estoy haciendo esto solo por mí. Piensa en las vidas que podríamos salvar, en las tragedias que podríamos evitar. Lucía caminó hasta la cápsula Amanecer, observando su reflejo distorsionado en la superficie curva. Las posibilidades eran infinitas, al igual que los peligros. Sí, acepto, dijo lentamente. Quiero total transparencia, nada de secretos, nada oculto. Y si en algún momento siento que estamos cruzando una línea ética, tengo el derecho de detener todo. Alberto extendió la mano. Trato hecho. Bienvenida oficialmente al proyecto Amanecer, Lucía. Cuando ella estrechó su mano, sintió como si estuviera sellando no solo un acuerdo, sino su destino. El mundo que conocía había cambiado para siempre, y ella estaba en el epicentro de ese cambio. En los días que siguieron, Lucía se sumergió de lleno en los detalles del proyecto. Noches en vela estudiando física cuántica, teorías del multiverso y paradojas temporales. Su vida fuera del trabajo prácticamente dejó de existir. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en el laboratorio, Mariana apareció. Su rostro estaba tenso, los ojos rojos como si hubiera llorado. Lucía, dijo, su voz temblando ligeramente, necesitamos hablar. Hay cosas sobre el proyecto Amanecer que mi padre no te contó, cosas que necesitas saber. El tono de urgencia en la voz de Mariana hizo que Lucía sintiera un escalofrío. ¿Qué más podría haber más allá de lo que ya sabía? ¿Qué otros secretos escondía el proyecto Amanecer? Mientras Mariana se preparaba para revelar lo que sabía, Lucía se dio cuenta de que estaba a punto de sumergirse aún más profundo en el agujero del conejo. Sea lo que fuera a venir, sabía que no había vuelta atrás. El futuro, y posiblemente el pasado, dependían de las decisiones que tomaría a partir de ese momento. El laboratorio, generalmente agitado durante el día, estaba silencioso a esa hora de la noche. Las únicas luces provenían de las pantallas de las computadoras y del brillo suave de la cápsula Amanecer. Mariana guió a Lucía hacia un área más reservada, lejos de los ojos curiosos de las cámaras de seguridad. ¿Qué sabes sobre la muerte de mi madre?, preguntó Mariana abruptamente, sus ojos fijos en Lucía. Tomada por sorpresa, Lucía vaciló. Solo lo que tu padre me contó, que nos dejó hace 5 años. Mariana soltó una risa amarga. Nos dejó. ¿Qué manera? Elegante de decir que murió, ¿no? Lucía sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Había algo en la voz de Mariana, una mezcla de dolor y rabia que la dejó inquieta. La verdad, Lucía, es que mi madre no simplemente murió. Ella fue la primera voluntaria del proyecto Amanecer. Las palabras golpearon a Lucía como una descarga eléctrica. ¿Qué? Pero tu padre dijo que aún no habían probado con humanos. ¿Y le creíste?, replicó Mariana, su voz cargada de emoción. Mi padre siempre estuvo obsesionado con sus proyectos, pero después de que descubrió el tumor, se desesperó. Convenció a mi madre para que fuera la primera en probar la máquina. Lucía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las implicaciones de lo que Mariana estaba diciendo eran devastadoras. ¿Qué pasó?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Mariana cerró los ojos por un momento, como si revivir el recuerdo fuera demasiado doloroso. El experimento salió mal, terriblemente mal. Cuando activaron la máquina, hubo una explosión de energía. Cuando logramos abrir la cápsula, mi madre había envejecido décadas en segundos. Murió en mis brazos, Lucía. Las lágrimas corrían por el rostro de Mariana, y Lucía sintió que sus propios ojos se llenaban de agua. La historia era demasiado horrible para ser verdad, pero el sufrimiento evidente de Mariana no dejaba lugar a dudas. ¿Por qué tu padre continuaría con el proyecto después de eso?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro.
Culpa, remordimiento, obsesión, respondió Mariana, secándose las lágrimas. Juró que haría funcionar la máquina, que encontraría una manera de volver y salvar a mi madre. Pero con cada intento, con cada fracaso, solo se hunde más en esta locura. Lucía se sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todo en lo que había creído en las últimas semanas, todo el entusiasmo por el proyecto, ahora estaba manchado por esta terrible revelación. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Lucía, tratando de mantener la compostura. Mariana la miró con intensidad. Porque eres diferente, Lucía. Tienes un buen corazón, pero también tienes una mente aguda. Necesito que entiendas los riesgos reales de lo que estamos haciendo aquí. No es solo ciencia o progreso. Estamos jugando con fuerzas que no comprendemos totalmente. Lucía pensó en Alberto, en cómo él parecía creer genuinamente en el potencial del proyecto para el bien, pero ahora, sabiendo lo que sabía, ¿cómo podría continuar? ¿Qué quieres que hagas?, preguntó Lucía, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Quiero que abras los ojos, respondió Mariana. Observa, cuestiona. Y si llega el momento en que te das cuenta de que esto debe detenerse, necesito saber si puedo contar contigo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Lucía sabía que estaba en una encrucijada. Continuar con el proyecto significaba arriesgar más vidas, tal vez incluso la suya propia, pero abandonarlo podría significar perder la oportunidad de hacer algo verdaderamente revolucionario, algo que podría cambiar el mundo para mejor. Yo necesito pensar, dijo finalmente Lucía. Esto es mucho para procesar de una vez. Mariana asintió comprensiva. Entiendo. Solo recuerda, Lucía, el tiempo es precioso, y en este caso, más que nunca, no está de nuestro lado. Mientras Mariana se alejaba, dejando a Lucía sola con sus pensamientos, la joven ejecutiva miró hacia la cápsula Amanecer. Lo que antes parecía una maravilla tecnológica, ahora se asemejaba a un monstruo dormido, listo para devorar más vidas. Lucía sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días no afectarían solo su futuro, sino potencialmente el futuro de toda la humanidad. Y por primera vez desde que entró en el proyecto Amanecer, se preguntó si tenía la fuerza suficiente para cargar con ese peso. Mientras el silencioso laboratorio la envolvía, Lucía se dio cuenta de que estaba en el epicentro de una tormenta que apenas comenzaba a comprender. El pasado, el presente y el futuro convergían en ese momento, y ella era la única que podría decidir el rumbo que tomarían. Los días que siguieron a la revelación de Mariana fueron un torbellino para Lucía. Cada momento en el laboratorio, cada conversación con Alberto, ahora estaba impregnada de un nuevo significado, cargada de un peso que apenas podía soportar. Lucía se encontró dividida entre la lealtad a Alberto, que le había dado una oportunidad única, y el horror ante lo que Mariana había revelado. Observaba cada detalle del proyecto con nuevos ojos, buscando pistas, señales de que algo más pudiera estar mal. En una tarde particularmente tensa, Alberto la llamó para una reunión privada. Su semblante estaba más cansado de lo normal, las ojeras profundas delatando noches de insomnio. Lucía, comenzó su voz baja, creo que ha llegado el momento de dar el siguiente paso en el proyecto. El corazón de ella se aceleró. ¿Qué paso sería ese? Alberto vaciló por un momento como si midiera sus próximas palabras. Quiero que lideres nuestro primer intento de viaje temporal con un ser humano. El impacto fue inmediato. Lucía sintió que la sangre se helaba en sus venas. Pero, ¿por qué? Porque confío en ti, respondió Alberto, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. Tienes el conocimiento técnico y la integridad moral para liderar esto. Lucía luchó para mantener la compostura. Las palabras de Mariana resonaban en su mente. Alberto, ¿estás seguro de que estamos listos? ¿Los riesgos? Los riesgos son inmensos, lo sé, la interrumpió. Pero el tiempo se está agotando, Lucía. Mi tumor está creciendo más rápido de lo que
Esperábamos. La revelación la golpeó como un puñetazo. A pesar de todo lo que sabía ahora, Lucía no podía negar la compasión que sentía por Alberto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó suavemente. Meses, tal vez semanas, respondió él, con la voz quebrada. Por eso necesitamos actuar ahora. Si logramos hacer que esto funcione, podríamos no solo salvar mi vida, sino revolucionar la medicina, prevenir catástrofes, cambiar el curso de la historia para mejor. Lucía se encontró ante un dilema agonizante. Por un lado, las palabras de Alberto eran tentadoras, la promesa de un futuro mejor, la oportunidad de salvar vidas. Por otro, la advertencia sombría de Mariana y el riesgo de repetir la tragedia del pasado. ¿Quién sería el voluntario?, preguntó, temiendo la respuesta. Alberto sonrió tristemente. Yo mismo, por supuesto. El impacto de la declaración casi hizo que Lucía tambaleara. No, es demasiado peligroso. Es mi única oportunidad, Lucía, argumentó. Y si algo sale mal, al menos no estaré arriesgando la vida de nadie más. Lucía sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. La nobleza del gesto de Alberto contrastaba dolorosamente con el peligro de la situación. Necesito tiempo, dijo finalmente, para revisar todos los protocolos, asegurarme de que todo esté perfecto. Alberto asintió comprensivo. Claro, pero no tenemos mucho tiempo, recuérdalo. Cuando salió de la oficina de Alberto, Lucía se sentía como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Caminó hasta la cápsula Amanecer, observando su reflejo distorsionado en la superficie metálica. Fue entonces cuando notó algo extraño, un pequeño detalle en la estructura de la cápsula que no coincidía con los diseños que había estudiado. Intrigada, Lucía se acercó para examinar mejor. Lo que descubrió en las horas siguientes la dejó sin aliento. Había discrepancias en los cálculos, alteraciones sutiles en los protocolos de seguridad. Alguien había modificado el proyecto original, y los cambios parecían haber sido hechos recientemente. Con el corazón acelerado, Lucía se dio cuenta de que estaba ante una encrucijada aún mayor de lo que imaginaba. Las modificaciones podrían ser la clave para hacer que la máquina funcionara correctamente, o podrían ser un sabotaje deliberado. Mientras la noche caía sobre Ciudad de México, Lucía sabía que tenía una decisión crucial que tomar. ¿Confrontar a Alberto? ¿Alertar a Mariana? ¿O investigar más a fondo por su cuenta? El reloj en la pared parecía burlarse de ella, cada tic-tac recordándole que el tiempo, la propia esencia de lo que estaban tratando de controlar, se agotaba rápidamente. Y Lucía, en el centro de esta red de secretos y paradojas temporales, sabía que sus próximas acciones podrían cambiar no solo el futuro, sino potencialmente reescribir el propio tejido de la realidad. Lucía pasó las siguientes noches sumergida en una investigación frenética. Dormía poco, vivía a base de café y trabajaba incansablemente para desentrañar el misterio detrás de las modificaciones en la cápsula Amanecer. Cada línea de código, cada ecuación, cada detalle del proyecto era minuciosamente analizado. Fue en la tercera noche que finalmente encontró algo que hizo que su corazón se helara. Las modificaciones no eran un intento de mejorar el proyecto, ni un sabotaje. Eran una recalibración completa del sistema, alterando el propio concepto de cómo funcionaba la máquina, y lo más impactante, las alteraciones llevaban la firma digital de Mariana. Lucía se sentó, aturdida por el descubrimiento. ¿Por qué Mariana haría esto? ¿Por qué alterar secretamente el proyecto y luego alertarla sobre los peligros? Nada tenía sentido. Decidida a obtener respuestas, Lucía convocó una reunión urgente con Alberto y Mariana. El ambiente en la sala de conferencias era tenso, el silencio pesado interrumpido apenas por el zumbido suave del aire acondicionado. «Descubrí algo», comenzó Lucía, su voz firme a pesar del nerviosismo. «Alguien hizo alteraciones significativas en el proyecto de la cápsula Amanecer». Alberto frunció el ceño. «¿Qué tipo de alteraciones?» «Una recalibración completa del sistema de coordenadas temporales», explicó Lucía, proyectando los diagramas en la pantalla. «Y la firma digital en las modificaciones
Es tuya, Mariana. El rostro de Mariana palideció, mientras Alberto se levantó abruptamente, el impacto evidente en su expresión. «¿Mariana? ¿Qué hiciste?», preguntó, su voz una mezcla de ira e incredulidad. Mariana respiró hondo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Yo descubrí algo, papá. Algo sobre la muerte de mamá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía sintió como si estuviera viendo una escena en cámara lenta, incapaz de intervenir. «¿De qué estás hablando?», y preguntó Alberto, su voz ahora un susurro ronco. «La máquina funcionó aquel día», reveló Mariana, sus palabras saliendo entrecortadas. «Mamá viajó en el tiempo, vio algo tan terrible que prefirió sacrificarse a permitir que sucediera». Lucía observaba la escena sintiéndose una intrusa en un drama familiar intensamente personal. Alberto se tambaleó apoyándose en la mesa, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. ¿Cómo sabes eso?», preguntó. Mariana sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Ella dejó esto para mí, una grabación. Solo pude decodificarla recientemente». Con manos temblorosas, Mariana activó el dispositivo. La voz de una mujer entrecortada por estática llenó la sala. «Mariana, mi querida, si estás escuchando esto significa que no regresé. Lo que vi, el futuro, es horrible. La máquina del tiempo en las manos equivocadas llevó a la destrucción de todo. Guerras, caos, el fin de la civilización como la conocemos. No puedo permitir que eso suceda. Perdóname, pero debo asegurarme de que la máquina nunca funcione correctamente. Es la única manera». La grabación terminó dejando un silencio pesado en la sala. Alberto parecía haber envejecido años en pocos minutos, su rostro una máscara de dolor y confusión. «Por eso alteraste el proyecto», concluyó Lucía mirando a Mariana, «para asegurarte de que la máquina no funcionara como debería». Mariana asintió con lágrimas corriendo por su rostro. No podía contar toda la verdad. Sabía que papá nunca se rendiría si supiera que funcionó una vez. Alberto se levantó lentamente, su rostro una mezcla de emociones conflictivas. Todos estos años, todo el trabajo. «Papá», suplicó Mariana, «tenemos que parar. Mamá se sacrificó para protegernos, para proteger al mundo. No podemos ignorar su advertencia». Lucía observaba la escena, su mente trabajando furiosamente. La advertencia de la madre de Mariana era aterradora, pero ¿y si hubiera una manera de usar la máquina responsablemente? ¿Y si pudieran encontrar un término medio? «Esperen», intervino Lucía, su voz sorprendentemente firme. «¿Y si hay una tercera opción? Una manera de usar la máquina para el bien, pero con salvaguardas para evitar el futuro que la madre de Mariana vio». Ambos, padre e hija, se volvieron hacia Lucía, sus expresiones una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Alberto, una chispa de esperanza en sus ojos cansados. Lucía respiró hondo, sabiendo que lo que diría a continuación podría cambiar el curso de sus vidas y, potencialmente, el destino de la humanidad. «Creo que tengo una idea», comenzó, «pero requerirá que trabajemos juntos, que confiemos completamente unos en otros. Y, más importante, que estemos dispuestos a aceptar que tal vez haya cosas que no debamos cambiar, por más doloroso que sea». Mientras Lucía comenzaba a delinear su plan, sabía que estaban a punto de embarcarse en un viaje aún más peligroso e impredecible que cualquier viaje en el tiempo. Un viaje que pondría a prueba no solo su inteligencia y habilidades, sino también su ética, su valentía y su humanidad. El futuro y el pasado aguardaban sus decisiones con la respiración contenida. En las semanas que siguieron a la revelación impactante, la tensión en el laboratorio del proyecto Amanecer era palpable. Lucía, Alberto y Mariana trabajaban incansablemente, uniendo fuerzas para implementar el audaz plan que Lucía había propuesto. La idea era ambiciosa: crear un sistema de anclaje temporal que permitiría viajes en el tiempo, pero con límites, rígidos y salvaguardas éticas, incorporadas al propio mecanismo de la máquina. Era una danza delicada entre ciencia avanzada
y filosofía moral. El concepto es simple, explicaba Lucía durante una de sus largas reuniones nocturnas. Cada viaje tendrá un cordón umbilical temporal, impidiendo alteraciones drásticas en la línea del tiempo. Además, implementaremos un protocolo ético basado en IA que evaluará las posibles consecuencias de cada acción en el pasado. Alberto, a pesar de su salud en declive, mostraba un nuevo vigor. Es brillante, Lucía. Combina la visión original del proyecto con las preocupaciones éticas que Mariana planteó. Mariana, por su parte, aún parecía vacilante. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si aún así causamos el futuro que vio mi madre? Lucía puso una mano reconfortante en el hombro de Mariana. Por eso vamos a probarlo exhaustivamente. No daremos un paso sin estar absolutamente seguros de que es seguro. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. El laboratorio se convirtió en un segundo hogar para el trío, que trabajaba incansablemente para perfeccionar el nuevo diseño de la cápsula Amanecer. Fue durante este intenso periodo que Lucía notó un cambio sutil en su relación con Mariana. Lo que comenzó como una cautelosa asociación profesional evolucionó hacia una amistad cercana y gradualmente hacia algo más. Miradas que duraban un segundo más, toques casuales que enviaban escalofríos por la piel, conversaciones nocturnas que iban mucho más allá del trabajo. Una noche, mientras revisaban cálculos complejos, Mariana rompió el silencio. Lucía, ¿alguna vez te has preguntado, si tuviéramos la oportunidad de cambiar una cosa en nuestras vidas, qué sería? Lucía hizo una pausa reflexionando. Honestamente, creo que no cambiaría nada. Cada elección, cada error nos trajo hasta aquí. Y aquí, bueno, no es un mal lugar para estar. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo pareció desaparecer a su alrededor. Mariana se inclinó lentamente, sus labios a centímetros de los de Lucía. El momento fue interrumpido por el sonido estridente de una alarma. Luces rojas parpadeaban por todo el laboratorio. «¿Qué está pasando?», gritó Mariana corriendo hacia el panel de control. Lucía la siguió, su corazón acelerándose. Los monitores mostraban lecturas caóticas, como si la propia realidad estuviera retorciéndose. «Es imposible», murmuró Alberto, que acababa de entrar corriendo al laboratorio. «La máquina se activó sola». La cápsula Amanecer zumbaba con una energía nunca antes vista. Arcos de electricidad azulada danzaban a su alrededor y en el centro una luz brillante comenzaba a formarse. «Necesitamos apagarla», gritó Mariana corriendo hacia los controles de emergencia. Pero antes de que pudieran hacer algo, la luz en el centro de la cápsula explotó en un destello cegador. Cuando finalmente pudieron abrir los ojos, quedaron paralizados ante la escena frente a ellos. Una figura había emergido de la luz. A medida que la claridad disminuía, los contornos se volvían más nítidos. Era una mujer, su cabello gris flotando como si estuviera suspendida en el aire. Su rostro, aunque envejecido, era inconfundible. «¿Mamá?», susurró Mariana, su voz temblando. La mujer sonrió tristemente, sus ojos recorriendo la sala hasta fijarse en Alberto. «Mi amor, ¿cuánto tiempo?». Alberto se tambaleó apoyándose en Lucía para no caer. «Laura, pero ¿cómo?». Laura, la madre de Mariana y esposa de Alberto, dio un paso adelante, su forma aún titilando como si no estuviera completamente allí. «No tenemos mucho tiempo», dijo, su voz resonando de forma extraña. «Vengo del futuro, un futuro que logramos arreglar pero a un costo terrible». Lucía sintió el peso del momento. Todo por lo que habían trabajado, todas las teorías y precauciones, estaban siendo desafiadas por la presencia imposible de esta mujer. «¿Qué pasó?», preguntó Lucía tratando de mantener la compostura. Laura la miró directamente, sus ojos cargados de conocimiento y dolor. «Lo lograron. La máquina funcionó, pero las consecuencias fueron más allá de cualquier cosa que pudiéramos imaginar». Mientras Laura comenzaba a contar su historia, un relato de un futuro que ellos habían simultáneamente creado y destruido, Lucía se dio cuenta de que estaban al borde de una revelación que cambiaría no solo sus vidas,
sino potencialmente el destino de toda la humanidad. El proyecto Amanecer había abierto una puerta, y ahora tendrían que lidiar con lo que estaba del otro lado, listos o no. El laboratorio estaba sumido en un silencio tenso, mientras Laura, la visitante imposible, del futuro comenzaba su narrativa. Su forma continuaba flotando levemente, como si estuviera entre dos realidades. En el futuro de donde vengo, comenzó Laura, su voz resonando de forma etérea, logramos perfeccionar el viaje en el tiempo. Inicialmente, fue celebrado como el mayor avance de la humanidad. Curamos enfermedades antes de que se manifestaran, prevenimos desastres naturales, salvamos innumerables vidas. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de tristeza. Pero no nos dimos cuenta de que cada cambio, por pequeño que fuera, creaba ondas en el tejido del tiempo. Realidades alternativas comenzaron a formarse, algunas maravillosas, otras terribles. El multiverso, que era solo teoría, se convirtió en una realidad caótica. Lucía, Mariana y Alberto escuchaban atentamente. Sus rostros, una mezcla de fascinación y horror. Gobiernos y corporaciones comenzaron a luchar por el control de la tecnología, continuó Laura. Se libraban guerras no solo en el presente, sino a través del tiempo. La propia existencia de la humanidad estaba en riesgo. «Pero dijiste que lo arreglamos», interrumpió Mariana, su voz temblorosa. «¿Cómo?» Laura sonrió tristemente a su hija. «Con sacrificio, mi amor. Un grupo de científicos, incluidos ustedes tres, desarrolló un plan desesperado. Creamos un dispositivo llamado sello temporal, capaz de cerrar permanentemente todas las fisuras en el tiempo que habíamos creado. Pero eso significaría... Comenzó Alberto, su voz fallando. Sí, confirmó Laura. Significaría eliminar la posibilidad de viajar en el tiempo, para siempre, y más que eso, borrar todos los cambios que habíamos hecho. Lucía sintió que se le formaba un nudo en la garganta, incluyendo salvar vidas, prevenir desastres. Laura asintió gravemente. El precio de la estabilidad del universo fue alto. Millones que habíamos salvado volverían a sus destinos, originales, incluyéndote a ti, Alberto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto, pálido, se apoyó en una mesa cercana. «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó Lucía, su mente analítica luchando por procesar todo. «Si el sello temporal eliminó el viaje en el tiempo, ¿cómo puedes estar aquí ahora?». Laura se volvió hacia Lucía, un destello de admiración en sus ojos, siempre perspicaz. «Lucía, estoy aquí porque ustedes en el futuro encontraron una brecha, una última oportunidad de enviar un mensaje, de intentar un camino diferente». Se acercó a la cápsula Amanecer, sus dedos casi tocando la superficie metálica. Esta máquina, en su forma actual, nunca debe ser activada. Pero el conocimiento que han adquirido, la comprensión del tiempo y del espacio, puede ser utilizado de otra manera. «¿Cómo?», preguntó Mariana, dando un paso adelante. «Deben crear el sello temporal ahora, antes de que el viaje en el tiempo se convierta en realidad», explicó Laura. «No para cerrar fisuras existentes, sino para evitar que se abran en primer lugar. Un escudo protector alrededor de nuestra realidad». Lucía sintió que su mente daba vueltas con las implicaciones. Pero eso significaría renunciar a todo por lo que hemos trabajado. Todas las vidas que podríamos salvar, todo el conocimiento que podríamos obtener. «A veces», dijo Laura suavemente, «el mayor acto de heroísmo es saber cuándo detenerse. Tienen la oportunidad de proteger no solo nuestro mundo, sino todos los mundos posibles, de un caos inimaginable». Alberto, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. «¿Y mi tumor?». La mirada de Laura se suavizó al encontrarse con los ojos de su esposo. «Mi amor, tu viaje puede ser más corto en esta realidad, pero el impacto que tendrás al tomar la decisión correcta resonará a través del tiempo, de maneras que apenas puedes imaginar». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Mariana. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?». Laura comenzó
a flotar hacia la cápsula Amanecer, su forma volviéndose cada vez más translúcida. La decisión ya fue tomada en el momento en que decidí venir hasta aquí. El futuro de donde vengo ya no existe. Lo que hagan a partir de ahora escribirá una nueva historia. Mientras Laura desaparecía en un destello de luz, dejando al trío, aturdido y emocionalmente exhausto, Lucía sabía que estaban ante la decisión más importante de sus vidas. El peso del conocimiento del futuro, la responsabilidad de proteger la realidad y el sacrificio personal que se exigiría de cada uno de ellos pesaba sobre sus hombros. El proyecto Amanecer, que había comenzado con la promesa de conquistar el cientísimo tiempo, ahora enfrentaba su mayor desafío: saber cuándo detenerse, cuándo dejar que el tiempo siguiera su curso natural. Mientras el laboratorio volvía al silencio, interrumpido solo por el zumbido suave de los equipos, Lucía, Mariana y Alberto se miraron entre sí, sabiendo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La creación del sello temporal no sería solo un desafío científico, sino un viaje ético y emocional que pondría a prueba los límites de su conocimiento, su coraje y, sobre todo, su humanidad. Los días que siguieron a la visita de Laura fueron un torbellino de emociones y actividad frenética. Lucía, Mariana y Alberto se sumergieron de lleno en el desarrollo del sello temporal, trabajando incansablemente para transformar un concepto del futuro en una realidad tangible. El laboratorio, antes un templo dedicado a la conquista del tiempo, ahora se había convertido en la cuna de su protección. Ecuaciones complejas cubrían pizarras blancas, simulaciones corrían día y noche en supercomputadoras, y prototipos en miniatura del sello ocupaban cada superficie disponible. Para Lucía, cada día traía nuevos desafíos no solo científicos, sino también éticos y emocionales. Veía la determinación en los ojos cansados de Alberto, que luchaba contra el avance de su enfermedad con una fuerza de voluntad impresionante. Observaba a Mariana, dividida entre el amor por su padre y el peso del conocimiento sobre un futuro que nunca llegaría a existir. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde, Mariana rompió el silencio. «Lucía, ¿alguna vez te has preguntado si estamos haciendo lo correcto? ¿Y si el futuro que vio mi madre fuera solo una de las infinitas posibilidades?» Lucía dejó lo que estaba haciendo, considerando cuidadosamente la pregunta. «Honestamente, pienso en eso todo el tiempo, pero entonces recuerdo la mirada en sus ojos, el peso de sus palabras. Creo que tenemos que confiar en que nos mostró el camino más seguro». Mariana asintió lentamente, sus ojos encontrándose con los de Lucía. «Es gracioso, ¿sabes? Pasé tanto tiempo tratando de impedir el proyecto de mi padre, y ahora estoy aquí, ayudando a crear algo aún más poderoso. La vida tiene esas ironías». Lucía sonrió suavemente, colocando una mano sobre la de Mariana. El contacto envió una corriente eléctrica entre ellas, una tensión que venía creciendo desde hacía semanas. Antes de que cualquiera pudiera decir algo más, sonó una alarma. Corrieron hacia el laboratorio principal, donde encontraron a Pinu Alberto caído en el suelo, pálido y jadeante. «¡Papá!», gritó Mariana corriendo hacia él. Lucía rápidamente llamó a una ambulancia mientras ayudaba a Mariana a colocar a Alberto en una posición más cómoda. Los minutos que siguieron fueron agonizantes, llenos con el sonido de la respiración laboriosa de Alberto y el eco distante de las sirenas acercándose. En el hospital, las noticias no eran buenas. El tumor había crecido más rápido de lo previsto. Los médicos le dieron a Alberto semanas, quizás días. De vuelta en el laboratorio, una atmósfera sombría flotaba en el aire. El tiempo, que tanto habían intentado dominar, ahora se burlaba de ellos, escapándose entre sus dedos como arena fina. «Necesitamos terminar el sello», declaró Alberto, su voz débil pero determinada, tan pronto como recibió el alta del hospital. «Es la única manera de dar sentido a todo esto». Lucía y Mariana intercambiaron miradas preocupadas, pero sabían que él tenía razón. En los días que siguieron, trabajaron con renovada intensidad. Alberto, aún confinado a una silla de ruedas,
Seguía siendo el brillante científico de 1900 siempre, su mente aguda desafiando los límites de su cuerpo debilitado. Fue durante una de esas sesiones de trabajo intenso que Lucía hizo un descubrimiento impactante. Analizando las ecuaciones del sello temporal, se dio cuenta de algo que habían pasado por alto. «Dios mío», susurró, llamando la atención de los demás. «El sello no solo impedirá viajes en el tiempo, borrará cualquier rastro de que alguna vez fue posible». «¿Qué quieres decir?», preguntó Mariana, acercándose para ver los cálculos. Lucía tragó saliva, sintiendo el peso de sus próximas palabras. «Cuando activemos el sello, no solo protegerá el tejido del espacio-tiempo. Él alterará nuestras memorias, nuestra realidad. Olvidaremos todo sobre el proyecto Amanecer, sobre el viaje de Laura del futuro. Será como si nada de esto hubiera ocurrido». El silencio que siguió era pesado, cargado de implicaciones. Alberto fue el primero en romperlo, su voz sorprendentemente firme. «Tal vez sea mejor así», dijo. «Un nuevo comienzo libre del peso de este conocimiento». Mariana miró a su padre, lágrimas en los ojos. «Pero, ¿olvidaremos todo? ¿Incluso estos últimos momentos juntos?» Alberto sonrió tristemente. «Mi querida, el amor que compartimos, las lecciones que aprendimos, permanecerán con nosotros aunque no recordemos de dónde vinieron». Lucía sintió que su corazón se encogía. Miró a Mariana, pensando en todos los momentos no dichos, en los sentimientos que habían crecido entre ellas. «Tal vez», dijo, suavemente, «deberíamos usar el tiempo que nos queda para crear recuerdos que valgan la pena, aunque no podamos conservarlos conscientemente». Los tres se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Tenían por delante no solo el desafío final de su proyecto científico, sino también la tarea de cerrar este capítulo de sus vidas de la manera más significativa posible. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, bañando el laboratorio, en tonos dorados, Lucía, Mariana y Alberto se preparaban para los días finales de su viaje juntos. El sello temporal estaba casi completo, pero antes de activarlo, tenían una última misión: vivir, amar y despedirse, sabiendo que cada momento era precioso e irrepetible. La cuenta regresiva para el fin de una era y el comienzo de otra había iniciado, y con ella, la promesa de un mañana desconocido pero protegido. El día de la activación del sello temporal amaneció con una calma surreal. Ciudad de México, normalmente una sinfonía caótica de bocinas y voces, parecía extrañamente silenciosa, como si la propia ciudad contuviera la respiración en anticipación. En el laboratorio, Lucía, Mariana y Alberto hacían los preparativos finales. La atmósfera era densa, cargada de emociones no dichas y expectativas tensas. El sello temporal, resultado de semanas de trabajo intenso, reposaba en el centro de la sala, una esfera plateada del tamaño de un balón de baloncesto, pulsando con una energía azulada. Alberto, ahora confinado a una silla de ruedas, supervisaba los últimos ajustes con un brillo determinado en los ojos. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, su mente permanecía tan aguda como siempre. «Todo está listo», anunció Lucía, su voz temblando ligeramente. «Solo necesitamos activar el mecanismo de inicialización». Mariana se acercó, sus ojos recorriendo el laboratorio que había sido su hogar en los últimos meses. «Así que es esto», murmuró. «Todo por lo que trabajamos, todo lo que vivimos, simplemente desaparecerá». Alberto extendió la mano sosteniendo la de su hija. «No desaparecerá, mi amor. Se transformará en algo nuevo, algo que protegerá no solo nuestro mundo, sino todos los mundos posibles». Lucía observó la escena sintiendo un nudo en la garganta. En los últimos días se habían dedicado no solo a finalizar el proyecto, sino a crear recuerdos preciosos. Cenas largas acompañadas de vino e historias, paseos por el Parque Chapultepec, noches de observación de estrellas en la terraza del edificio, cada momento cargado con el peso agridulce de la despedida inminente. «Antes de activarlo», dijo Lucía, su voz ganando fuerza, «creo que deberíamos decir lo que está en nuestros corazones, una última vez».
Alberto asintió, una sonrisa gentil, en su rostro cansado. Lucía, cuando te detuviste para ayudarme en esa acera, no solo salvaste mi vida, nos diste la oportunidad de hacer algo verdaderamente extraordinario. Tu inteligencia, tu compasión, tu integridad fueron el corazón de este proyecto. Mariana, con lágrimas en los ojos, fue la siguiente. Papá, yo lo siento por todas las veces que dudé, que intenté impedir. Ahora entiendo que tu búsqueda siempre estuvo motivada por el amor a la ciencia, a la humanidad y a nosotros. Se volvió hacia Lucía, su voz temblando. Y Lucía, entraste en nuestras vidas como una tormenta, poniendo todo patas arriba. Nunca imaginé que encontraría no solo una brillante compañera de trabajo, sino alguien que me haría sentir cosas que nunca pensé posibles. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Era ahora o nunca. Mariana, Alberto, se convirtieron en mi familia. Alberto, me diste una oportunidad cuando estaba en el fondo. Confiaste en mí más allá de la razón. Y Mariana hizo una pausa, reuniendo valor. Mariana, me enamoré de ti. Cada día a tu lado fue una aventura, un desafío, una alegría. El silencio que siguió fue roto por el suave sonido de Mariana moviéndose. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, sintió los labios de Mariana en los suyos, un beso profundo y desesperado, cargado de promesas que nunca podrían cumplirse. Cuando se separaron, Alberto sonreía, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Es hora», dijo suavemente. Con una última mirada entre ellos, los tres se posicionaron alrededor del sello temporal. Lucía inició la secuencia de activación, sus dedos danzando sobre el teclado con precisión metódica. La esfera comenzó a pulsar más intensamente, la energía azulada expandiéndose en ondas concéntricas. Una luz brillante llenó el laboratorio, envolviéndolos. Recuerden, la voz de Alberto sonó casi etérea. El amor permanece, incluso cuando los recuerdos se van. Lo último que Lucía vio antes de que la luz se volviera cegadora fue la sonrisa de Mariana, una mezcla de amor, gratitud y esperanza. Y entonces el mundo cambió. Lucía parpadeó confundida. Estaba parada en la acera del Paseo de la Reforma, su carpeta de trabajo firme en sus manos. Por un momento sintió una extraña sensación de déjà vu, como si hubiera olvidado algo importante. Sacudiendo la cabeza para alejar la sensación, miró su reloj. 5. Tenía exactamente 15 minutos para llegar a la oficina antes de la importante reunión con los inversionistas japoneses. Mientras corría por la avenida concurrida, Lucía no notó al hombre de traje que pasaba junto a ella, aparentemente en perfecto estado de salud. No percibió la mirada de reconocimiento momentáneo en sus ojos, ni a la mujer elegante que lo acompañaba, cuyos ojos se demoraron en ella un segundo más. El mundo seguía girando, protegido por un escudo invisible contra las tormentas del tiempo. Y aunque no lo recordaban, en algún lugar profundo en sus corazones, Lucía, Mariana y Alberto llevaban el eco de un viaje extraordinario, de un amor que trascendió el propio tiempo. Lucía llegó a la oficina puntualmente, lista para otro día de trabajo, y mientras se preparaba para la reunión,